Bueno, siempre me ha gustado estas charlas sobre inmunonutrición, estilo de vida, y esta tarde ser coherente con el papel que tenemos nosotros en la salud. Yo le ofrezco a los pacientes lo que uno puede aportar. No es fácil a veces, esos son términos, va a ser un poquito técnica, pero voy a tratar de darles los mensajes lo más sencillo posibles, porque cuando son temas diferentes y nuevos, pues siempre sobre todo la terminología, no estamos tan acostumbrados. Y en una parte tenemos que entender biológicamente nosotros, la tercera parte, o el 50%, entre la tercera y 50%, de nuestro sistema inmune está en el intestino. Por Dios, uno piensa que en la sangre, no, en la sangre está 20%, están los ganglios y está el sistema intestinal, 30-50% depende del momento. El intestino tiene las mismas neuronas que tiene la médula espinal. O sea, cuando empezamos a ver, oye, el intestino no solamente es para absorber y defecar, hombre, tiene unos papeles supremamente importantes. Y en este contexto tenemos bacterias, arqueas, virus, hongos. Necesariamente todos esos microorganismos nos ayudan a sintetizar, que al principio pensamos que era el enterocito el que sintetiza, el enterocito ayuda, pero el que sintetiza toda esa cuestión química es toda esa microbiota que tenemos en ese ambiente microbioma del cuerpo humano. Todas las partes de nuestro cuerpo tienen microbioma, la boca, la piel. Sabemos hoy por hoy, y yo asisto desde hace un par de años al Congreso Mundial de Microbiota que es en Los Ángeles, cada vez tenemos más información de cómo interactuando la microbiota nuestros tratamientos van mejores. Y un gran ejemplo es que los cánceres, si usted actúa sobre el microbiota, el tratamiento anticancerígeno es mucho mejor y tiene mejores resultados. Y no estoy hablando de tumores gastrointestinales, estoy hablando de melanoma, estoy hablando de tumores de seno. Es para que veamos esa parte. Entonces, nosotros tenemos que esa composición de la microbiota, me hubiera gustado esta charla antes del break para que vieran, va a variar, depende de cómo somos, como dijo la doctora Santos, edad, somos lo que comemos, origen étnico, estilo de vida y hábitos alimentarios. Y tenemos más o menos 100 trillones de microorganismos. Nosotros nos ufanamos en el 2002, creo que salió Clinton, junto con el jefe en ese momento de la INS, a decir, ya tenemos el genoma humano, 2002. En Times salió, se van a acabar las enfermedades. Han pasado 22 años y, sí, bien, el genoma. ¿Por qué? Porque es que nuestro genoma es el 0,51%, el 99% del metagenoma, bacterias. O sea, al final nosotros somos un mamífero cargando bacterias. ¿Por qué le digo ese detalle? La microbioma intestinal codifica 3 millones de genes. ¿Ustedes saben cuántos genes tenemos nosotros como humanos? 20 a 25 mil. Cuando me ponen 20 a 25 mil pesos dominicanos, 3 millones de pesos dominicanos, hay una diferencia. Eso es para que nos pongamos como, wow, algo debe ser. Y eso lo impactamos día a día. Ahora, la parte genética juega un papel bien importante, pero la genética es modificada de cómo vivimos. Hoy por hoy, ayer me sorprendí, estaba en una cena con acá los presentes, y muchos de ustedes, no sé si a ustedes también les pasa, vi que muchos de ustedes tienen esa mutación rara, que es toleran el café en la noche. La mayoría de nosotros tomamos un café después de las 2, no, eso es insomnio. No, claro, pero es que eso es una mutación.
Allá en el eje cafetero hay muchas personas, porque es una adaptación, igual que los japoneses con ciertas algas, que a nosotros nos intoxicaría, está en esa parte. Y eso es parte genética, ¿vale? Es una adaptación. O ciertos países nórdicos que toleran la lactosa, que la mayoría de nosotros la toleramos al principio y después, adiós pues. Bueno, entonces, las infecciones, que ya vamos a ver, y como comentó el doctor Peña, vamos a mirar lo de la parte del estreptococo. Tenemos los medicamentos, discúlpeme que haya salido cortado. Tenemos las hormonas, juega un papel importante hombre-mujer, y obviamente la dieta. Todo eso va a ser unos cambios que van a ser muy importantes. Nosotros tenemos todo un equilibrio de bacterias, que todos los días está presionado con lo que comemos, y lo que comemos y lo que hacemos impacta nuestra microbiota, pero lo bueno es que ese impacto no dura. Pero si el influjo es constante, empieza a hacer cambios, y si permanece más de 2 a 3 semanas, puede generar ya cambios crónicos de la microbiota, y si dura más de un par de meses, puede generar cambios permanentes de la microbiota. Entonces, eso no significa que si hoy como una comida grasosa, rica en sal, alcohol, lo que sea, claro que va a impactar la microbiota, pero si mañana, pasado mañana, ya vuelvo a mi dieta normal, necesariamente no va a impactar mucho. Eso no estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que no me va a cambiar crónicamente. Pero a través de las edades de nosotros nacemos con una microbiota muy especial, por eso también se ha dado cambios de… ¿Quiénes acá, me disculpan, es una pregunta no tan personal, pero no creo que influya mucho en conocimiento de cada uno? ¿Quiénes nacimos por cesárea? Entonces, se ha visto como el simple hecho de nacer por cesárea me puede impactar el resto de la vida. Uno dice, ¿el resto de la vida? Sí, totalmente. Hoy por hoy hay cambios en la microbiota, por eso hoy por hoy en las cesáreas se le informa al pediatra, el pediatra le informa al ginecólogo que por favor coja unos hisopos y de la vagina de la mujer esos hisopos los unte y se los coloque en la nariz y en la boca del recién nacido que nace por cesárea, para darle, porque ese cambio de la microbiota de la vagina de la mujer está casi que el 80% de un cambio de microbiota solamente para que ese chico o chica pueda tolerar y absorber mejor los carbohidratos de la leche. Hay más intolerancia y alergias cuando nacemos por cesárea que cuando nacen por parto vaginal. No suena feo, a veces uno dice feo, a ver, pasar por el canal vaginal, a ver, eso es más que un hisopo, es por Dios. Entonces, vemos que con la higiene, con la edad, vamos cambiando nuestra diversidad alfa y beta, y entre menos diversidad de microbiota, menos longevidad. Y la diversidad de la microbiota es comer diversos y comer sano, no dar antibióticos. Es algo importante. Y se ha visto que la longevidad está relacionada con la microbiota. Y vemos cómo nuestros antiguos comían gran cantidad de carbohidratos, pero poca proteína, por eso la estatura, y el mejor ejemplo son los chinos. En una época antes de los 60 tenían una estatura promedio de 1,67, 1,68, posteriormente con el incremento de medidas mejores de alimentación y más proteína para los orientales, el promedio de estatura pasó a 1,77, 1,78, 10 centímetros en 2 décadas por cambio de alimentación, solamente. Estoy hablando de estatura. Pero desafortunadamente las dietas occidentales, ricas en calorías, sal, azúcar, productos refinados, también es que nos pasamos de proteína animal. Muchos de los platos típicos en mi tesis de inmunonutrición fue la comida en toda la parte andina y los cambios. Vemos que antes del 80, la mayoría de nuestros platos típicos de la mayoría de regiones de toda esta zona latinoamericana eran ricos en carbohidratos complejos, de leguminosas, de frutas, de verduras. Los platos típicos eran leguminosas mezcladas con arepas, con caldos, y la proteína animal era poca. ¿Por qué?
por cuestiones económicas, cadenas de frío, bla, 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 bla. Pero a partir del 80 es brutal. La mayoría de platos típicos ahora tienen es 40, 50, hasta 60 o 70% o algunos platos americanos de proteína animal, grasosa, frita, bla, 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 bla. Entonces, esto cambia totalmente y obviamente va a cambiar el intestino. Ahora bien, este es un trabajo del grupo de Harvard, es publicado en una revista, una de las revistas más duras de medicina, uno es New England. Pues New England es un Boy Scout comparado con PNSA. O sea, esta es una revista de super impacto. Porque es que nosotros estamos acostumbrados, esta es una revista de ciencias de la Sociedad de Ciencias Americanas de Estados Unidos. O sea, es como para decir, nadie publica ahí. ¿Y qué vemos? En modelos animales que pueden permitir seguimiento de linfocitos marcados, se dieron cuenta cómo en modelos animales de enfermedad desmielinizante se colocaban estos linfocitos en la placa de Peyer, o sea, linfocitos marcados intestinales. Y con la permeabilidad intestinal y el sacrificio de estos ratoncitos, se veía cómo estos linfocitos estaban marcados en el vaso, pero en sistema nervioso central. Entonces eso de que, lo que dijo la doctora Santos, somos lo que comemos, claro, pero nuestro impacto intestinal del sistema inmune, esos linfocitos llegan al sistema nervioso central. Yo siempre le digo a los residentes, ¿dónde empieza la fisiopatología de las enfermedades autoinmunes? Entonces todo el mundo, no, que la célula, que el ganglio, en el intestino. Casi ninguna enfermedad autoinmune no sale del intestino, porque ahí es donde están los biomarcadores de permeabilidad intestinal, que es lo que comemos en el paciente con susceptibilidad genética y diferentes razones, o sea, la tormenta perfecta, coge que es el linfocito B, reconozca ese epítope y empieza a generar la autoinmunidad, active el linfocito T y se me vaya al sitio donde vaya a ser efector. Bueno, ¿qué tenemos de datos de esclerosis múltiple? Tenemos datos que la permeabilidad intestinal en esclerosis múltiple está afectada y en un trabajo, este es de Gerasi, pero hay un trabajo en Brain, donde el mecanismo de acción de muchos tratamientos modificadores de enfermedad está en el intestino. Natalizumab, que inclusive se utiliza para enfermedad intestinal inflamatoria, actúa con la permeabilidad intestinal. Teriflunomida, dimetilfumarato, interferones, ocrelizumab, terapias anti-CD20, me actúan en el intestino. ¿Por qué? Porque es que cuando tenemos el concepto que el 50% de mi sistema inmune puede estar en el intestino y estoy dando un inmunosupresor o un inmunomodular, por Dios, ¿dónde va a actuar? Pero usted ve todos los cartoons de mecanismos de acción de tratamientos de MTs, el linfocito, el ganglio, la barrera hematoencefálica, claro, estamos viendo el epifenómeno, estamos viendo el bombardeo, pero no estamos viendo dónde salió el bombardero, ¿vale? Bueno, discúlpeme la resolución, se ve mucho mejor, pero no sé qué pasó acá, pero este es un estudio con ocrelizumab. Acá vemos cavidad oral y materia fecal, o sea, la parte fecal. Y vemos cómo en este grupo de pacientes tenemos esas taxas de bacterias y acá en la parte fecal. Con el tratamiento, miren cómo cambia. Y estamos hablando de tratamientos inmunosupresores, no estamos hablando de antibióticos. Ahora, esto no es causalidad, es asociación. Me explico. Cuando yo bajo el proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio per se puede estar impactándome las taxas de esta parte. Entonces estas taxas pueden ser proinflamatorias, que el tratamiento antiinflamatorio me puede estar cambiando. No necesariamente es que el ocrelizumab, en este caso, me esté actuando o eliminando estas taxas, porque pues un ocre pues no le va a pegar un estreptococo. Es una situación que tenemos que tener presente. Pero es como para decirle cómo los tratamientos me modifican la microbiota. Esta es otra parte donde vemos que en un seguimiento, cuando los pacientes están activos, o sea, si uno ve esclerosis múltiple activa, ¿qué piensa? Resonancia magnética, recaídas,
lo que hablamos, PIRA, OCT, lo que sea. Pero acá estamos viendo que los pacientes activos, comparado con los pacientes que están estables, hay una diferencia alfa en las taxonomías y en la presencia de microbiota. Entonces, paciente proinflamado tiene una microbiota diferente. Causalidad o asociación, muy seguramente una asociación, no es la causa, ¿o será? ¿Será que ese cambio en la microbiota me favorece cambios inflamatorios que me lleven a que el paciente tenga más actividad? Estamos hablando del sistema intestinal, estamos hablando de sistemas proinflamatorios. Y necesariamente las taxas de algunos gérmenes, sobre todo algunos estreptococos y algunos virus de bacterias, bacteriófagos, están afectados. Y se han dado cuenta cómo pacientes con actividad de esclerosis múltiple tiene una disminución de bacteriófagos. ¿Qué es la importancia? Que el bacteriófago va al estreptococo y lo elimina, o sea, es un virus que elimina bacterias y está disminuido. ¿Eso qué significa? Que hay más estreptococo. Y el estreptococo, sobre todo algunas cepas, es supremamente proinflamatorio. Entonces, si yo tengo una enfermedad autoinmune y tengo algo que me estimule la inflamación, pues yo voy a esperar que mi sistema autoinmune pues, me produzca de todo, pero también células autorreactivas. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, discúlpenme la resolución, posiblemente es bueno, independiente. Los anaerobios, los bacteroides están disminuidos, los estreptococos están aumentados, muchas cepas están disminuidas, sobre todo los lactobacilos, que son todas las bacterias que me ayudan a sintetizar ácidos grasos de cadena corta, que son supremamente buenos. Están disminuidos en los pacientes con esclerosis múltiple y sobre todo los que tienen actividad. ¿Y cómo alimento mis bacterias que les gustan los ácidos grasos de cadena corta? Frutas, verduras, legumbres, leguminosas. ¿Cómo las elimino? Grasas, pancakes, bueno, acá lo voy a señalizar. Sí, eso no ayuda mucho. Bueno, entonces, cuando vemos también un epifenómeno, vemos los pacientes con RR, recaída remisión, y miramos ácidos grasos de cadena corta en materia fecal. Y vemos que los pacientes de esclerosis múltiple tienen menos síntesis de butirato, de propionato, de acetato, comparado con los controles sanos. Es una asociación. Causalidad, muy seguramente. Si yo tengo un zoológico primariamente de mamíferos y yo doy verduras, viven, pero si les doy carne, se mueren la mayoría. Si tengo un zoológico de carnívoros y les doy verduras, pues se mueren también. Entonces depende de lo que comamos, pues obviamente va a actuar sobre esa parte. Y nuestro zoológico gastrointestinal, intestinal, se alimenta de frutas, verduras, legumbres, leguminosas, fibra hidrosoluble, que se consigue en eso. Alimentos ultraprocesados, harinas, bla, 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 no tiene fibra. Bueno. Cuando uno habla de microbiota ve como, ¿eso qué? Eso es un par de locos que están, pues cuando yo veo Japón, Estados Unidos, Alemania, mire, esta es la revista que les digo, Nature, vea las publicaciones, son revistas de impacto, publicaciones serias, no está en Cosmopolitan, en todo eso, no es nada, no, es que una vez piensa, esto es, a ver, por Dios, yo quiero DMT, yo quiero PIRA, yo quiero resonancia, no es válido, pero también es esto. Estos son otros estudios que no me voy a tener en ellos, pero cada vez se estudia esa parte, cada vez es más importante. ¿Y por qué no podíamos estudiarlo? Por una sencilla razón. Las taxas y la información genética que tiene la materia fecal y el intestino excede hoy por hoy, excepto algunas computadoras, la capacidad de analizarlas. ¿Qué es lo que podemos meter en materia fecal? Cultivo, coprológico, unas pendejadas. Pero cuando estamos hablando ya de hablar netamente de estudios genéticos, de tener computadoras, porque es que estamos hablando de que para analizar genoma humano
con 20.000 a 25.000 genes, pero analizar 3 millones, necesitamos computadoras cuánticas y ya se está haciendo. Cuando tenemos ahí, tenemos la signature, la firma de que cada uno de nosotros acá, por simplemente hecho en materia fecal, podemos ser reconocidos mucho más exactos que las huellas digitales. Cuando empezamos a ver eso, wow, terrible, parece fantástico, pero eso se requiere información, por eso apenas se está disparando la información de todo lo de la microbiota, porque apenas lo podemos investigar, porque antes no teníamos los juguetes tecnológicos para mirarlo. Estos son otros estudios que están obviamente en boga. Muy seguramente esto de trasplante microbiano se ha dejado mucho por todas las infecciones, pero vemos que algunos medicamentos sí se están impactando, sobre todo para materia fecal. Ahora bien, este es un consorcio, desafortunadamente dejaron de recibir participantes, después de la pandemia se ha bajado mucho, pero es un estudio que se hizo en varias zonas del mundo y donde se ve que los pacientes de esclerosis múltiple tienen todas estas bacterias que son proinflamatorias, sobre todo la Akkermansia, y una disminución del Faecobacterium y Blautia, que son, digamos, estimuladores de ácidos grasos de cadena corta. En cambio, estas son más proinflamatorias. Entonces, este estudio fue muy, muy grande con múltiples pacientes, más de 1.000 pacientes. ¿Pero qué es la información? Que el microbioma, la microbiota de los pacientes con enfermedades minimizantes, esclerosis múltiple, es diferente que los pacientes sanos, punto. Algo está pasando. El impacto de eso va a generar algo bueno o malo. Ahora pasemos con neuromielitis óptica. Y tenemos que, al igual, hay disbiosis, una afectación de esa regulación de la microbiota en los pacientes con neuromielitis óptica. Y hay una alteración de la diversidad beta entre los pacientes, y esto es algo bien, bien importante, porque yo puedo tener una alteración de la diversidad alfa, o sea, la población de República Dominicana es diferente a la población de Colombia, es válido, pero que la población de la microbiota de un paciente de esclerosis múltiple con su hermano, su tío, que vive en la misma casa, sea diferente, ahí pasó algo. Estamos hablando que ya entre sus mismos congéneres que viven y comen lo mismo, el tener la enfermedad te cambia la microbiota. Algo está pasando ahí, algo debe de influir en esa parte. Bueno. Y tenemos que los pacientes con NMO, wow, el bueno, yo les voy a pedir disculpas porque a veces estos nombres son terribles. Yo tengo una de estas charlas en inglés. No, eso fue patético. Es terrible. Pero uno, estreptococo bien elevado en pacientes con NMO. Los ácidos grasos de cadena corta también afectados. Eso es todo esto de estudios chinos, donde vemos que el Faecobacterium disminuye, Shigella y estreptococo elevados en estos grupos de pacientes, y vemos cómo los ácidos grasos de cadena corta en la materia fecal de los pacientes con NMO eran supremamente, vea, es que estas diferencias son machas, son grandes entre NMO y pacientes con TOL en ácidos grasos de cadena corta. Acá tenemos, por eso le preguntaba al doctor Peña, los subtipos. Mira, estos son los subtipos del metagenoma que el Streptococcus oralis, Streptococcus salivarus, Parasanguinis, Pneumonimitis, eran 5 cepas y necesariamente vemos que entre la neumonía y el mitis estaba supremamente elevado en NMO. Ahora, no estoy hablando que NMO le produzca, porque ¿cuántas personas pueden tener Streptococcus? Muchas. ¿Cuántos pacientes de NMO en el mundo? ¿Qué? ¿1,5 millones? ¿2 millones? La cuestión es que si usted tiene NMO susceptibilidad y usted tiene esta cepa, y ahorita vamos a hablar también de Clostridium perfringens, en el paciente mal parqueado genéticamente, en el mundo ideal con una permeabilidad intestinal, que es lo que hablamos de en la adolescencia, la obesidad, el tabaquismo, Epstein-Barr,
me puede disparar la enfermedad en el paciente susceptible genéticamente. Bueno, y otra cosa, que en este mismo estudio, este es chino, el tratamiento con mofetilia, azathioprina, que sabemos que es medianamente bueno, tampoco no es que sea la panacea, hombre, cambia el estreptococo. Y sabemos que micofenilato y azathioprina no son bactericidas. Algo debe hacer nuestros tratamientos antiinflamatorios que me ayuden a cambiar la microbiota. Es muy seguramente una causalidad ahí. Bueno, discúlpenme nuevamente no sé qué pasó con la resolución, pero aquí lo que vamos es que la diversidad bacteriana, sobre todo el alfa, de los pacientes con NMO está totalmente afectada. Acá es una explicación de un grupo que está entre los chinos y americanos, es una colaboración donde ven cómo los pacientes en un subgrupo grande, que fueron más o menos unos 37 a 40 pacientes con NMO, la mayoría tenía un incremento de estreptococo y obviamente el impacto que tenían los ácidos grasos de cadena corta. Este es un estudio ya de 2012, pero hay uno previo del doctor Cree, que empezó a mirar cómo, este es un estudio que es hace como de 15 años, y empieza a mirar que los pacientes con NMO tenían más susceptibilidad de Clostridium perfringens. Y cuando empiezan a mirar ese detalle, como los pacientes tratados o no tratados con esclerosis múltiple y NMO, se veía que en NMO tenía alta prevalencia de Clostridium perfringens, pero alta, vea, comparado con esclerosis múltiple y comparado con controles. ¿Y cuál es la circunstancia acá? Que el clúster o cassette que está en esta parte, que es del 66 al 75, esa partecita de Clostridium es idéntica a la aquaporina 4. Entonces, si yo tengo la susceptibilidad genética, permeabilidad intestinal, ¿cómo logré la permeabilidad? Con esto. Falta de ejercicio, ya no va a criticar más la comida. Pero si usted viene susceptible, tiene permeabilidad, fuma, lo que sea, y te da por alguna situación de darle un Clostridium perfringens, que a cualquiera de nosotros nos puede dar que nos va, una diarrea o somos asintomáticos portadores, o sea, no pasa nada. Pero si lo coge mal parqueado, con esa susceptibilidad genética, puede dispararle a esa persona la neuromielitis óptica. Ahora, también significa que si yo tengo neuromielitis óptica, esto me actúa como un estimulante de epítopes. Es como para tenerlo en cuenta. Y con la doctora Badit, que es de la India, también vieron que el Clostridium botae también daba lo mismo. Los pacientes que tenían Clostridium botae tenían más probabilidad de tener neuromielitis óptica. Y estamos hablando que la India no es que tenga la gran cantidad de pacientes de NMO, pero en ese grupo de pacientes sí encontraron que fueron 39 pacientes controlados con 36, sí vieron que los pacientes de NMO aquaporina positivo tenían más prevalencia y más abundancia alfa y beta de Clostridium botae. Algo debe pasar con ese bendito Clostridium. Bueno, entonces mensajes finales. Tenemos estudios preclínicos y clínicos de esclerosis múltiple asociados a disbiosis microbiana, donde no sabemos si juega un papel importante en la fisiopatología, muy seguramente, pero sabes que también juega un papel en la progresión. No solamente es tratarlo con medicamentos, hay que tratarlo holísticamente al paciente, con la salud obviamente que tiene. Las alteraciones de la microbiota, sobre todo algunas que me afectan los ácidos grasos de cadena corta, que son generalmente fibra hidrosoluble, frutas, verduras, legumbres, leguminosas. Muy seguramente la autoinmunidad intestinal puede estar orientada a eso. Hay un estudio donde este muchacho en Argentina que está colaborando con el grupo de Harvard, están llevando un estudio en modelos animales muy bonito, de llevar cápsulas con protección probiótica. Recuerden que los probióticos hoy por hoy no tienen, digamos, ninguna
validez de FDA y EMA, porque ese concepto de probióticos y que consumo probiótico y gasto plata en comprar una cápsula de probiótico como gran cosa, pues no pasa la barrera intestinal, no pasa la barrera gástrica, y si los pocos que sobreviven llegan a los nichos intestinales, las bacterias, ¡pum!, nuestro sistema inmune lo elimina. La parte de probiótico y prebiótico, para efectos prácticos, no la consuman en cápsulas. Frutas, verduras, legumbres, espárragos, o sea, ahí están los probióticos. El kefir vuela más que el yogur griego. Pero ¿qué hacen ellos? Unas cepas de estreptococo encapsuladas, pero un estreptococo no de los malos, sino de los buenos, que me generan incremento de la acidez intestinal. Se ha visto cómo en estos modelos animales disminuyó la actividad inflamatoria. Punto. La microbiota tiene que ver. Hay unos estudios de modelos animales cuando nace el animal, sobre todo ratones, y están en ambiente estéril, o sea, el intestino no se coloniza, no desarrollan la enfermedad. Tan pronto los colonizan, desarrollan la enfermedad. O sea, tiene que ver el sistema intestinal. Ahora, ¿cómo intervenimos? Muy complejo esa parte. Pero sabemos que la obesidad en la adolescencia, al igual que el cigarrillo, son factores que disparan las dos enfermedades. Y el consumo de sal, obviamente, pero ya sabemos por los estudios de Yale que la sal es un factor. Sabemos que los tratamientos modificadores, sobre todo algunos, impactan la microbiota y pueden estar implicados en su mecanismo de acción, no solamente la parte inmunológica como tal que sabemos en la sangre o en el ganglio o en la barrera hematoencefálica. Hoy no tenemos claro estos biomarcadores, pero sí parece que hay estudios, no lo traje porque esta no era la charla, no era la conferencia, cómo el impacto de cambios de alimentación en los pacientes con enfermedades miosantes impacta la evolución del paciente. O sea, aquí les traje datos de cómo la disbiosis está relacionada con actividad, pero también tenemos estudios pequeños, no muy claros, de que impactando benéficamente la microbiota me da mejores resultados. Y en neuromielitis, Clostridium perfringens y posiblemente Streptococo puedan ser factores importantes. Hay estudios piloto de probióticos que pueden mejorarlo, sobre todo los que tengan lactobacilos. Los lactobacilos es importante. Pero yo no le digo a los pacientes compren lactobacilos. Eso es, realmente hoy por hoy no tienen ningún registro. ¿Qué les digo? Coman fermentados. Kimchi, por ejemplo, o alimentos fermentados. Kombucha, todo lo fermentado. Chucrut. O hagamos fermentados, cojamos una solución salina al 3% y metamos verdura, legumbres, zanahorias, dejémoslas ahí un par de días y consumámoslas en la ensalada. O sea, son cosas muy fáciles. ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, listo. Ese era el mensaje que tenía que darles, espero que haya cumplido el tiempo. Vale, muchas gracias.